Nunca debería haber ido a Union Free School. Eso es lo que todos dicen ahora y tal vez tengan razón. Había escuchado las historias mientras crecía sobre el edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Fue cerrado a finales de los años 80 después de un incendio en el gimnasio. El fuego no destruyó todo el edificio, pero la ciudad decidió que no valía la pena repararlo. Así que lo cerraron, lo bloquearon y lo dejaron pudrirse. Pero durante décadas, la gente afirmaba oír cosas extrañas desde dentro. Algunas noches la vieja escuela parecía despertarse. La gente decía que oía el sonido de niños jugando, aunque no había habido niños allí en años. Otros juraban haber visto luces parpadeantes en las ventanas. Pero la historia más espeluznante era sobre un aula en particular, la sala 104. Las personas que se acercaban lo suficiente a la escuela por la noche decían que podían oír voces que venían de la sala 104. Voces de niños, no riendo o jugando, sino llorando, susurrando, suplicando. Nadie sabía por qué. Algunos decían que eran los espíritus de los niños que murieron en el incendio. Otros pensaban que era algo mucho peor, algo que siempre había estado allí, escondiéndose en las sombras de la escuela. Yo no creía en nada de eso. Bueno, al principio no. Siempre fui del tipo curioso, el que quería ver las cosas por sí mismo. Así que una noche decidí investigarlo. No le dije a nadie a dónde iba porque no quería que intentaran detenerme. Armado solo con una linterna y mi teléfono, me dirigí a la vieja escuela. El lugar era aún más espeluznante en persona. El edificio era enorme, con ventanas rotas y enredaderas trepando por los lados. Las puertas principales estaban cerradas, por supuesto, pero encontré una ventana lateral que había sido destrozada hace mucho tiempo. Trepé por ella, tratando de no hacer demasiado ruido. Dentro, el aire estaba viciado, denso con polvo y el olor a moho. Mis pasos resonaban en el suelo de linóleo agrietado mientras me dirigía por el pasillo oscuro. Cada sonido parecía más fuerte en el silencio. El crujido de una tabla del piso, el susurro de una brisa a través de las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, algunos recientes, otros de décadas de antigüedad. Había antiguos escritorios, sillas y libros de texto esparcidos por todas partes, como si los estudiantes hubieran abandonado una lección a mitad de camino y nunca hubieran regresado. Traté de ignorar la sensación de hundimiento en mi estómago mientras me adentraba más en el edificio. Cuanto más iba, más frío hacía, y no solo por la falta de calor. Era el tipo de frío que penetra tus huesos y hace que tu piel se erice. Me dije a mí mismo que solo era el ambiente. Eso es lo que la gente siempre dice, ¿verdad? Todo está en tu cabeza. Estaba casi al final del pasillo cuando vi la puerta. Sala 104. La puerta parecía igual que las demás, pero había algo en ella que me hizo detenerme. La madera estaba desgastada, la pintura desconchada y pelándose. Vacilé por un momento, pero luego mi curiosidad ganó. Alcancé el pomo de la puerta. Estaba frío al tacto. Lo giré lentamente y empujé la puerta. La habitación estaba oscura. La única luz provenía de mi linterna. Los escritorios estaban volcados y las sillas esparcidas por el suelo. En la pizarra había marcas tenues, como si alguien hubiera estado escribiendo pero lo hubiera borrado apresuradamente. Parecía cualquier otra aula abandonada, pero había una pesadez en el aire, un peso que me oprimía. Di unos pasos dentro, mis zapatos crujían sobre el vidrio roto. La sensación de ser observado me invadió, pero no podía ver nada. Barrí la linterna por la habitación, pero no había nada inusual. Solo antiguos escritorios, libros viejos y una pizarra antigua. Y entonces lo oí.
Un susurro débil, la voz de un niño. Al principio pensé que era el viento o tal vez mi mente jugando trucos conmigo. Pero luego lo oí de nuevo, más claro esta vez. Me congelé, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La voz era tan suave, tan débil. Sonaba como si viniera de la esquina de la habitación. Lentamente, giré la linterna en esa dirección. No había nadie allí, pero la voz volvió a sonar, más cerca esta vez. Por favor, ayúdanos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío. Mis manos comenzaron a temblar y apreté la linterna con más fuerza, tratando de mantenerla estable. Di un paso atrás, pero mi pie tropezó con algo y caí duro al suelo. Fue entonces cuando los oí. No solo una voz, sino muchas. Docenas de niños, susurrando, llorando. Algunos sollozaban, otros suplicaban. Ayúdanos. Todavía estamos aquí. Me levanté apresuradamente, el pánico subiendo por mi garganta. Las voces estaban por todas partes, resonando en las paredes y llenando la habitación. Sentía que se estaban cerrando sobre mí, rodeándome. Tenía que salir, tenía que irme. Pero mientras me giraba para correr, algo llamó mi atención. Allí, en la pizarra, habían aparecido palabras que no estaban un momento antes. En una escritura tenue y temblorosa, decía, nunca nos fuimos. Corrí fuera de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Las voces me siguieron por el pasillo, haciéndose más fuertes y más desesperadas. No nos dejes. Corrí más rápido, sin detenerme hasta que estuve fuera del edificio y de vuelta en el aire libre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. No dejé de correr hasta que estuve lejos de la escuela, las voces desvaneciéndose en la distancia. Nunca volví a Union Free School después de esa noche. No lo necesitaba. Sé lo que oí. Sé lo que vi. Los niños todavía están allí, atrapados en esa habitación, esperando que alguien los ayude. Pero nadie lo hará jamás. Nadie es lo suficientemente valiente para regresar. Y nunca olvidaré el sonido de sus voces, susurrando en la oscuridad, rogando por liberación. Pero la verdad es que no creo que alguna vez puedan serlo. Todo esto sucedió cuando estaba en tercer grado. Era viernes de la segunda semana de clases y ya me lo estaba pasando bien. Todos me decían que mis maestros eran los mejores antes de comenzar el tercer grado, y tenían razón. Pude ver a todos mis amigos de nuevo y todos eran geniales. Aún no teníamos tareas porque el año escolar recién comenzaba. El viernes era mi día favorito de la semana porque significaba que se acercaba el fin de semana, y las noches de viernes siempre las pasábamos en Dave & Buster's en la ciudad con mis amigos. Lamentablemente, me perdí ir a Dave y Buster's el peor viernes de mi vida. Eran las 11 de la mañana y el almuerzo sería en 1 hora. Estaba esperando con ansias el almuerzo porque todos los viernes teníamos pizza. Estaba a punto de comenzar mi tercer periodo. Le pedí al maestro que me dejara ir al baño aproximadamente 20 minutos después de comenzar la clase. Obtuve un pase de pasillo y me fui después de que me dijo que podía. No había nadie en el baño cuando entré. Tenía que ir al baño, así que entré en uno de los cubículos. Cuando terminé, fui al lavabo para lavarme las manos. Una vez que terminé de lavarlas, fui a buscar una toalla de papel. De repente sonó la alerta de bloqueo escolar, interrumpiéndome. Tan pronto como sonó 4 veces, todos tenían que quedarse adentro. Solo era un simulacro si sonaba 3 veces. Aunque era joven, sabía qué hacer durante un bloqueo escolar. Apagué las luces en el baño, volví al cubículo en el que estaba antes, cerré la tapa del inodoro y me senté en él. Estaba realmente asustado en ese momento.
No podía salir rápidamente del baño y regresar a clase, ya que eso pondría en riesgo la seguridad de todos. Habían pasado 10 minutos, pero el bloqueo aún continuaba. Estaba tan asustado que empecé a temblar y a llorar suavemente. De repente, escuché pasos acercándose a la puerta del baño. Dejé de hablar y me calmé. Luego, la puerta del baño se abrió y vi la luz del pasillo entrar al baño. Siguiendo mis pasos, los sonidos se detuvieron repentinamente justo frente al cubículo donde estaba sentado. En ese momento vi toda mi vida pasar ante mis ojos. Después de eso, comencé a respirar, pero rápidamente me puse las manos sobre la boca para que la respiración no se escuchara. La persona luego salió del cubículo del baño y salió por la puerta después de unos 15 a 20 segundos. Me sentí mejor ahora porque pensé que iba a morir en ese momento. Me quedé donde estaba durante los siguientes 15 minutos del bloqueo. Luego, escuché un grito. Había sonidos de dolor y el grito de un hombre mayor. Después de eso, los gritos se detuvieron rápidamente y ya no podía escucharlos. Después de aproximadamente 1 minuto, el director habló por el altavoz y Elvis ha abandonado el edificio. Esto terminó el bloqueo y nos hizo sentir seguros nuevamente. Como te puedes imaginar, la escuela se detuvo de inmediato después del bloqueo por el día. Después de unos 15 minutos, mi mamá vino a recogerme y me llevó a casa. Al día siguiente, mi mamá me explicó por qué estuvimos en bloqueo. Lo que dijo me dio escalofríos. Una de las personas que trabajaba en la administración recibió una llamada telefónica y esta persona le dijo que una pizza que fue ordenada por alguien en su escuela está en camino. Luego envió un mensaje a todos en el chat de correo electrónico del profesorado y preguntó si alguien había pedido pizza. Todos respondieron que no y luego le envió un mensaje al director diciendo que debíamos entrar en bloqueo, y así lo hicimos. Luego, más tarde, el intruso entró por la entrada principal de la escuela. En ese momento, estábamos en pleno bloqueo. Intentó todas las puertas de las aulas, pero todas estaban cerradas, excepto la puerta del baño en el que yo estaba, por la que él había entrado, y otra aula donde el maestro tuvo que barricarse con un cajón de escritorio. Lamentablemente, no fue lo suficientemente fuerte, y el intruso pudo entrar al aula armado con un cuchillo en la mano. Cuando la maestra vio el cuchillo, agarró unas tijeras que estaban justo a su lado y las lanzó como un dardo, y aterrizaron en el hombro del intruso. Entonces el intruso gritó, ¿qué es lo que escuché?, y salió corriendo por la puerta principal de la escuela y se fue conduciendo. La razón por la que este hombre irrumpió en la escuela es tan aterradora que me hizo querer abandonar la Tierra y vivir en Venus. El intruso estaba saliendo con la madre de este chico, y ella lo había engañado con su mejor amigo, a quien conocía desde que eran niños. Esto lo enojó tanto que quiso vengarse de ambos matando al hijo de ella con un cuchillo. No sé qué tipo de persona enferma y demente haría algo así, y este hombre es simplemente puro mal. No conocía a este chico, y nunca tuvimos clases juntos. También se anunció que la escuela estaría cerrada durante toda la próxima semana. El chico dejó la escuela y se mudó fuera de la ciudad con su mamá, y nunca más fue visto, ni se supo de él. Todavía pienso en esto todos los días. Solo espero que este chico y su madre estén mucho mejor hoy. No engañen a los demás, o podrían terminar en una situación como esta. En el año escolar 2022-2023, era estudiante de último año en Bayshore High School, en Long Island, Nueva York.
El año iba bien, mejor de lo que podría haber esperado. Mis calificaciones eran sólidas. Fui aceptado en algunas de mis principales opciones universitarias y sentía que tenía mi futuro asegurado. Sin embargo, esa sensación de finalización seguía persistiendo. ¿Sabes? Esa extraña mezcla de alegría y temor a medida que te acercas a la meta. Estaba feliz de avanzar, de asumir cosas más grandes, pero al mismo tiempo no podía sacudirme la tristeza que venía al dejar atrás a las personas que veía todos los días. Amigos, maestros, incluso los pasillos mismos. Era noviembre y los meses volaban demasiado rápido. Sentía que el año escolar recién había comenzado, pero aquí estábamos, acercándonos al Día de Acción de Gracias. Estaba atrapado en ese torbellino de emociones, contento pero también ansioso. Pero esa ansiedad que tenía que ver con lo que estaba a punto de suceder a mediados de mes. Un evento lo voltearía todo, y no importa cuánto trate de olvidarlo, todavía pienso en ello diariamente. Sucedió justo después del almuerzo. Se acercaba el sexto periodo, una clase promedio de 40 a 50 minutos. Nada especial al respecto. Aproximadamente 15 minutos después, me di cuenta de que tenía que usar el baño. Había bebido demasiada agua en el almuerzo, y naturalmente, no pensé en ir justo después. Así que levanté la mano, le pregunté al maestro y obtuve permiso para irme. Me dirigí al baño, entré en un cubículo y atendí mis necesidades. Todo estaba normal, simplemente el típico baño de escuela secundaria. Pero cuando me levanté para irme, algo se sentía extraño. No sé cómo describirlo exactamente. Tal vez fue un instinto raro, como si algo me estuviera observando. Miré alrededor del cubículo, mis ojos vagando hacia las esquinas del techo, y fue entonces cuando lo vi. Estaba allá arriba, casi escondida pero no del todo. Una pequeña cámara negra, escondida en la esquina superior derecha del cubículo, mirándome fijamente. Mi corazón se detuvo. Quiero decir, realmente se detuvo. Todo mi cuerpo se puso frío como si hubiera sido rociado con agua helada. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, congelado, mirando esa cosa. Pero cuando mis piernas finalmente volvieron a funcionar, salí corriendo del cubículo. Ni siquiera me lavé las manos. Simplemente corrí. Me dirigí directamente a la oficina del director, con el cerebro a 1000 por hora. Entré corriendo, casi chocando contra el escritorio de la secretaria, y todas las palabras salieron atropelladas de mí. Le conté sobre la cámara, cómo estaba en el cubículo del baño y cómo había estado apuntándome directamente. Al principio, simplemente me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Pero cuando vio las lágrimas en mis ojos y la forma en que estaba temblando, supo que no lo estaba inventando. La directora, la señora Whitman, no perdió tiempo. Agarró una escalera del armario, del conserje, y juntos volvimos al baño. Pude notar que estaba tan asustada como yo, pero se mantuvo serena. Cuando llegamos allí, miró hacia arriba, y efectivamente también lo vio. La expresión en su rostro era puro horror. Subió la escalera, bajó la cámara y dijo que llamaría a la policía. Me dijo que podía irme a casa temprano, sin preguntas. Apenas recuerdo llegar a casa ese día. Mis padres me estaban esperando y les conté todo sobre la cámara, el cubículo, cómo me había estado apuntando. Estaban horrorizados, por supuesto. Fue una mezcla de tristeza, disgusto y rabia. No dormí esa noche. Al día siguiente volví a la escuela, pero no era el mismo. Lo podía sentir. Me sentía violado de una manera que nunca antes había sentido. No era solo que alguien me hubiera visto. Era que alguien lo había planeado. Alguien lo había preparado, esperado y observado. Aproximadamente una semana después, descubrimos quién lo había hecho.
Su nombre era Daniel García. Se había graduado el año anterior y había regresado para ayudar con el club de teatro. No lo conocía personalmente, pero lo había visto unas cuantas. Resultó que se había colado en el baño temprano una mañana antes de que alguien más estuviera presente e instaló la cámara. No era algún extraño raro, era uno de nosotros. Cuando lo supe me dio revuelo el estómago. Daniel fue arrestado, pero en el tribunal se declaró no culpable. No culpable. Todo esto fue una especie de malentendido. Mis padres y yo estábamos furiosos, y no éramos los únicos. Otra chica también había sido grabada, y ella estaba tan destrozada como yo. Juntos, presentamos órdenes de restricción contra él, pero aún así, no parecía suficiente. La peor parte ni siquiera era la cámara, ni siquiera saber que Daniel lo había hecho. La peor parte fue la secuela. Pensarías que arrestarlo me habría dado algún tipo de cierre, pero no fue así. Cada vez que entraba a un baño después de eso, miraba hacia arriba. Cada vez que iba algún con sontorlo, sentía que me estaban observando. Y no era solo paranoia, era un miedo real y tangible. Me paraba frente al espejo con el corazón acelerado, diciéndome a mí mismo que todo estaba bien, que había terminado. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía sacudirme esa sensación. Han pasado 2 años desde entonces. Ahora estoy en la universidad, viviendo mi vida, haciendo nuevos amigos, persiguiendo mis sueños. En la superficie todo está genial, pero la verdad es que todavía está ahí. Esa sensación como si nunca estuviera realmente solo, como si alguien todavía me estuviera observando. Sé que suena loco, pero a veces me sorprendo mirando al techo cuando estoy en un cubículo del baño, esperando ver otra cámara mirándome fijamente. Tal vez es solo trauma. Tal vez es mi cerebro tratando de protegerme de sentirme tan vulnerable nuevamente. O tal vez, solo tal vez, no termina en él no fue el único. Y esa es la parte que me mantiene despierto por la noche.